Las historias presentadas en este video son originales y auténticas, creadas exclusivamente para este contenido. No se permite reproducir, resumir ni utilizar este material bajo ningún motivo. Cualquier uso no autorizado será reportado. Gracias por estar aquí y disfrutar de este contenido. El secreto de mi mamá me puso en el centro de una pesadilla familiar que no puedo ignorar. Hola chicos. Estoy escribiendo desde Chicago, Illinois, porque mi vida se ha convertido en un caos absoluto y necesito desahogarme. Todo lo que creía estable se está derrumbando, y estoy atrapada en una situación que no sé cómo manejar. Esta es mi historia, y es un desastre, pero necesito compartirla para encontrar algo de claridad. Soy Emily, tengo 27 años, y estoy casada con Mark, un hombre increíble, noble, decidido, el tipo de persona que no espera a que las cosas se resuelvan solas. Tenemos una hija de 4 años, Lily, que es el centro de mi mundo. Mi vida parecía perfecta hasta que un secreto que guardé por mi mamá lo cambió todo. Mis padres, Susan y Robert, siempre han sido una pareja sólida, o eso pensaba. Mi papá, de 52 años, es dueño de una pequeña empresa de construcción, siempre trabajando, viajando o en reuniones. Mi mamá, de 50, es ama de casa, y siempre hemos tenido una relación cercana, como de amigas. Soy hija única, así que ella me lo cuenta todo, desde sus alegrías hasta sus frustraciones. Pero lo que me confesó hace unos meses desencadenó una tormenta que no vi venir. Todo empezó cuando mi mamá me dijo que se sentía atrapada en su matrimonio. Dijo que amaba a mi papá, pero que la monotonía la estaba consumiendo. Su vida giraba en torno a la casa, y con papá siempre ocupado, sentía que había perdido su chispa. Hace unos meses, conoció a una amiga en el gimnasio, Lisa, que empezó a llevarla a eventos sociales, cenas, bares, fiestas. Al principio, parecía inofensivo, una forma de que mi mamá se relajara. Pero en una de nuestras charlas, me confesó algo que me dejó helada. En un bar conoció a un hombre más joven, Alex, de unos 35 años. Dijo que la hacía sentir viva otra vez. Joven, deseada, especial. Me describió cómo él la escuchaba, la halagaba, y le hacía recordar quién era antes de los años de rutina. Me dijo que solo habían hablado una vez, pero la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de él me puso nerviosa. Intenté hacerla entrar en razón. Le dije que no podía arriesgar su matrimonio de 30 años por un desconocido, que papá no merecía eso. Ella lloró, juró que no volvería a verlo, y dijo que solo fue un momento de debilidad. Me pidió que no le contara a nadie, especialmente a papá, porque no quería destruir a la familia. Como hija única, siempre he sentido la responsabilidad de mantener a mis padres unidos, así que accedí a guardar su secreto, aunque me sentía mal. Pensé que era algo pasajero, que mi mamá cumpliría su promesa y todo volvería a la normalidad. Pero las cosas no fueron así. Con el tiempo, empecé a notar pistas que me hacían dudar de su palabra. Mi mamá llegaba tarde a casa, diciendo que había estado en el gimnasio, pero olía a un perfume nuevo que no reconocía. A veces, la veía revisar su teléfono con una sonrisa nerviosa, y cuando le preguntaba, cambiaba de tema. Una vez, mientras ayudaba a limpiar su cocina, encontré un recibo de un bar en Lincoln Park, fechado una noche en que dijo estar con Lisa en el gimnasio. Le pregunté al respecto, y se puso a la defensiva, diciendo que solo fue a tomar algo con amigas. Pero algo no me cuadraba. Decidí seguir mis instintos y revisé su teléfono una tarde que lo dejó en la mesa mientras se duchaba. Encontré mensajes de Alex, no solo recientes, sino de semanas atrás. Hablaban de encuentros en bares, cafés, incluso de momentos especiales que dejaban claro que su relación no era solo platónica. Me sentí enferma al leerlo, pero lo peor fue un mensaje donde Alex le pedía ayuda con un proyecto, mencionando que necesitaba sus datos bancarios para algo temporal. Eso me dio mala espina, pero no tenía pruebas concretas. Confronté a mi mamá en su casa una noche. Le mostré el recibo y le dije que sabía que seguía viendo a Alex. Se derrumbó, llorando, y admitió que no había podido cortar con él. Dijo que él hacía sentir cosas que había olvidado, pero juró que lo terminaría por papá y por mí, para que no hubiera consecuencias. Me rogó que no le dijera nada a nadie, diciendo que estaba avergonzada y que necesitaba tiempo. Quise creerle, pero algo en su voz no me convenció. Acepté no contarle a papá, pensando que podía proteger a mi familia, pero ahora veo lo estúpida que fui. No le conté nada a Mark, mi esposo, porque no quería involucrarlo en este lío. Pensé que podía manejarlo sola, y eso fue mi primer error. Mi papá empezó a sospechar algo. Durante una cena familiar en su casa en Logan Square, noté que estaba más callado de lo normal. En un momento, me llevó aparte y me preguntó si sabía por qué mi mamá estaba actuando raro. Dijo que la veía distante, siempre con excusas para salir,
y que había encontrado una factura de hotel en su bolso. Me quedé helada, pero mentí, diciendo que no sabía nada, que quizás estaba estresada. Su mirada de decepción me persiguió toda la noche, pero no dije nada, convencida de que mi mamá cumpliría su promesa de terminar con Alex. Todo explotó una noche hace unas semanas. Mi mamá me llamó, histérica, diciendo que papá estaba furioso, acusándola de engañarlo. Dijo que habían tenido una pelea horrible y que necesitaba que fuera a la casa. Sin pensarlo, y sin decirle a Mark, tomé mi coche y manejé hasta su casa en Logan Square. Cuando llegué, encontré a mi papá en un estado que nunca había visto, pálido, temblando, gritándole a mi mamá que sabía todo. Dijo que un amigo suyo lo había visto con Alex en un restaurante, y que ella no podía negarlo. Intenté calmarlo, pero estaba fuera de sí. De repente, se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad, y antes de que pudiera hacer algo, se desplomó. Mi mamá gritó, y llamé a una ambulancia mientras intentaba mantenerlo consciente. Justo antes de desmayarse, me miró y dijo, «Sabía que me estabas escondiendo algo, Emily, ¿por qué no me lo dijiste?». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La ambulancia llegó, y lo llevaron al hospital. En el hospital, los médicos dijeron que papá había sufrido un ataque de ansiedad severo combinado con un pico de presión arterial. Estaba estable, pero se negó a vernos a mi mamá y a mí. Mi tío David, el hermano de papá, fue quien se quedó con él, y me dijo que papá estaba devastado, no solo por la infidelidad, sino porque yo le oculté la verdad. Intenté explicarle, pero me cortó, diciendo que papá necesitaba espacio. Me sentí como la peor hija del mundo, atrapada entre mi lealtad a mi mamá y el dolor que le causé a mi papá. Para empeorar las cosas, Mark se enteró de todo esa misma noche. Había seguido mi coche hasta la casa de mis padres, preocupado porque salí sin decirle nada. Escuchó mi conversación con papá desde la puerta, y cuando salió mi tío David, le explicó todo, la relación de mi mamá con Alex, mi silencio, todo. Mark entró furioso, diciendo que no podía confiar en mí por ocultar algo tan grave. Dijo que, si podía esconderle algo así, que le garantizaba que no haría lo mismo con él. Intenté seguirlo, pero papá, aún débil, me detuvo y me dijo algo que me rompió. Había pedido el divorcio a mi mamá y me había desheredado del testamento. Me entregó unos documentos legales y se fue con mi tío. Me quedé sola, temblando, sin saber cómo arreglar nada. Llamé a mi mamá para entender cómo estaba, pero estaba destrozada. Dijo que no quería ser una mala persona, que solo buscaba sentirse viva después de años de monotonía. Admitió que Alex la manipuló, pero seguía defendiéndolo, diciendo que no todo era su culpa. Me dijo que papá la había echado de la casa, y que se estaba quedando con mi tía Laura, su hermana, en Evanston. Luego me confesó algo peor. Alex había vaciado su cuenta de ahorros para el retiro, unos 80,000 pesos que ella y papá habían ahorrado durante años. Dijo que le dio acceso a la cuenta porque le pidió un préstamo, pero nunca lo devolvió. Me rogó que no le contara a papá, pero ya no podía seguir guardándole secretos. Estaba furiosa, no solo con ella, sino conmigo misma por haberla protegido. Días después, supe que papá había iniciado los trámites de divorcio y que estaba demandando a mi mamá por el dinero perdido, alegando negligencia. También descubrí que Alex era un estafador conocido, con antecedentes por engañar a mujeres vulnerables. La policía lo estaba buscando, pero aún no lo habían encontrado. Para colmo, Mark me dijo que estaba considerando el divorcio y pedir la custodia completa de Lily, diciendo que mi decisión de ocultar la verdad lo hacía dudar de mí como madre y esposa. Me dijo que no había hablado con su familia aún, pero que no sabía cuánto tiempo podía seguir con esto. Me derrumbé, sintiendo que había perdido a mi papá, mi mamá, y ahora quizás a mi esposo y mi hija. Desesperada, fui a hablar con los padres de Mark, mis suegros, y sus hermanos. Les conté todo, llorando, admitiendo mi error al guardar el secreto de mi mamá. Me regañaron por no ser honesta con Mark desde el principio, pero también vieron cuánto me arrepentía. Mi suegra, una mujer comprensiva, dijo que hablaría con Mark para que me diera una oportunidad, pero que dependía de mí reconstruir la confianza. No sé si puedo salvar mi matrimonio o mi relación con mi papá, pero estoy en un punto de quiebre. Me arrepiento de haber protegido a mi mamá, sabiendo que estaba mal, y ahora estoy pagando el precio por dañar a 2 hombres buenos. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo convenzo a Mark de que fue un error y no una traición? Estoy perdida, pero no quiero rendirme. Hola, chicos. Sus consejos y apoyo me han dado algo de claridad. Voy directo al punto porque las cosas se han complicado aún más desde la última vez. Actualización 1. Después de que mi papá, Robert, colapsara por el impacto de descubrir la infidelidad de mi mamá, Susan, y me acusara de ocultárselo, mi mundo se sentía como si se estuviera desmoronando.
Papá estaba en el hospital, negándose a vernos, y mi esposo, Mark, estaba furioso porque le escondí todo. Me sentía atrapada en un error que no sabía cómo enmendar. Lo primero que hice fue intentar hablar con papá otra vez. Fui al hospital con mi tío David, el hermano de papá, quien me dejó entrar a regañadientes. Papá estaba débil, pero lúcido, y cuando me vio, su mirada era una mezcla de dolor y decepción. Intenté disculparme, explicándole que guardé el secreto de mamá para protegerlo, pero me cortó. Emily, no se trata solo de tu mamá. Me dolió que no confiaras en mí para manejar la verdad. Me dijo que necesitaba tiempo y que no estaba listo para hablar. Salí llorando, sintiendo que había perdido a mi papá para siempre. Intenté hablar con mamá para entender por qué seguía mintiendo sobre Alex. La encontré en la casa de mi tía Laura en Evanston, destrozada y con los ojos hinchados de tanto llorar. Me juró que quería terminar con Alex, pero que la manipulaba, haciéndola sentir que era su única oportunidad de sentirse viva. Entonces soltó una bomba. La cuenta de ahorros que ella y papá habían construido para su retiro, unos 80,000 pesos, estaba casi vacía. Alex la había convencido de compartir sus datos bancarios para un proyecto, y él la vació. Mamá no sabía cómo pasó, pero sospechaba que era un estafador. Estaba demasiado avergonzada para decírselo a papá y me pidió que no le contara nada aún. Me negué a seguir guardándole secretos. Ya había aprendido esa lección. Le dije que debía denunciar a Alex a la policía y enfrentar las consecuencias. Ella asintió, pero parecía más perdida que nunca. Seguí el consejo de algunos de ustedes y contacté a un abogado, Steven, especializado en fraudes financieros, para entender las implicaciones del desfalco. Me explicó que, como la cuenta estaba a nombre de ambos, papá y mamá, el robo los afectaba a los dos, y papá tendría que ser informado para presentar una denuncia. También me advirtió que el divorcio que papá quería iniciar podría complicarse por el dinero perdido, ya que papá podría culpar a mamá por negligencia. Decidí que no podía seguir ocultándole cosas a Mark, así que esa noche le conté todo, la relación de mamá con Alex, el dinero robado, y cómo mi silencio empeoró todo. Mark estaba herido, pero escuchó. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, pero que no quería que Lily creciera en medio de este drama. Me pidió que fuéramos a terapia de pareja para reconstruir la confianza, y acepté, aunque él seguía distante. Con la ayuda de un amigo de Mark, Michael, que trabaja en ciberseguridad, rastreamos el número que mamá usaba para contactar a Alex. Descubrimos que tenía un historial de estafas. Había engañado a otras mujeres en Chicago, usando su carisma para ganar su confianza y acceder a sus finanzas. Presentamos una denuncia policial con esta información, y la policía confirmó que ya lo tenían en la mira. Mamá cooperó, entregando mensajes y correos que tenía con él, pero estaba tan avergonzada que apenas podía hablar sin romper en llanto. No la justificaba, pero ver a mi mamá en ese estado me rompió el corazón. Papá, al enterarse del desfalco por medio de mi tío David, se puso aún más furioso. Me llamó para decirme que no solo estaba pidiéndole el divorcio a mamá, sino que también iba a demandarla por negligencia en la pérdida del dinero. Me reiteró que me había desheredado del testamento porque no podía confiar en mí después de mi silencio. Sus palabras me dolieron, pero no podía culparlo. Prometí ayudarlo con la denuncia contra Alex, esperando que eso al menos reparara algo entre nosotros. Actualización 2. Las cosas se intensificaron en las semanas siguientes. La policía localizó a Alex después de un operativo en un bar en Lincoln Park donde solía encontrar a sus víctimas. Fue arrestado por fraude y robo, y resultó que tenía antecedentes en otros estados. Mamá tuvo que testificar, lo que la hundió aún más en la culpa. Durante el proceso, se descubrió que había transferido el dinero a una cuenta offshore, y aunque las autoridades recuperaron unos 10,000 pesos, la mayoría de los 80,000 pesos estaba perdida. Esto fue un golpe devastador para papá, quien había trabajado años para esos ahorros. En el juicio de divorcio, papá presentó pruebas de la infidelidad de mamá y su negligencia con la cuenta, y el juez falló a su favor. Mamá no recibió nada de los bienes conjuntos, y papá se quedó con la casa en Logan Square y lo que quedaba de sus finanzas. Mamá se quedó viviendo con mi tía Laura, dependiendo de su caridad y trabajando esporádicamente en un supermercado, su vida completamente deshecha por sus decisiones. Mark y yo empezamos la terapia de pareja, y aunque fue difícil, comenzamos a hablar con más honestidad. Le confesé cuánto me pesaba haber guardado el secreto de mamá, y él admitió que su reacción inicial fue impulsiva, pero que mi silencio lo hizo dudar de nuestra confianza. La terapeuta nos ayudó a establecer límites. Acordamos que no habría más secretos, sin importar cuán pequeños fueran. Mark seguía dolido, pero dijo que quería intentarlo por Lily y por lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, me advirtió que necesitaba verme comprometida con la transparencia total,
algo que acepté, aunque sabía que sería un camino largo. Intenté acercarme a papá otra vez, pero seguía distante. Fui a su casa con mi tío David, quien me apoyó para que pudiéramos hablar. Papá estaba empacando sus cosas, planeando mudarse a Colorado para empezar de nuevo. Me dijo que no me odiaba, pero que mi decisión de proteger a mamá lo hizo sentir que no lo valoraba lo suficiente como padre. Le pedí perdón, llorando, y le dije que solo quería evitarle dolor, pero que ahora veía lo equivocada que estuve. Me escuchó, pero no me abrazó como solía hacerlo. Dijo que necesitaba tiempo para sanar, pero que me escribiría cuando estuviera listo. Antes de irme, me dio una foto de cuando era niña, de un viaje familiar a Lake, Michigan, y dijo: «Guarda esto, Emily. No todo fue malo». Ese gesto me dio un pequeño rayo de esperanza, aunque sabía que nuestra relación estaba rota por ahora. Mientras tanto, mamá intentó contactarme varias veces, pidiéndome perdón y diciendo que no quería lastimar a nadie. Pero cada vez que hablaba con ella, seguía justificando sus acciones, diciendo que Alex la manipuló y que la monotonía de su matrimonio la empujó a él. Le dije que no podía seguir excusándose y que necesitaba asumir la responsabilidad. Corté el contacto por un tiempo, porque necesitaba espacio para enfocarme en mi familia. Mark y yo seguimos cuidando a Lily, pero la tensión entre nosotros era evidente. Una noche, mientras Lily dormía, Mark me dijo que estaba dispuesto a trabajar en nuestro matrimonio, pero que necesitaba pruebas de que no volvería a ocultarle algo así. Prometí hacer lo que fuera necesario, pero la sombra de su amenaza de divorcio y custodia seguía pesando. Mi suegra, Patricia, y mi suegro, Tom, fueron un apoyo inesperado. Les conté todo, admitiendo mi error, y aunque me regañaron por no ser honesta con Mark, me animaron a no rendirme. Patricia habló con Mark, recordándole cuánto nos queríamos y que los errores no definían a una persona. También conocí a los hermanos de Mark, quienes me ofrecieron apoyo moral y me ayudaron a cuidar a Lily mientras Mark y yo íbamos a terapia. Estaba agradecida, pero también abrumada por la culpa. Me di cuenta de que mi decisión de proteger a mamá no solo lastimó a papá, sino que puso en riesgo mi matrimonio y mi relación con mi hija. Ahora estoy en un punto crítico. Papá se irá a Colorado pronto, y no sé si algún día recuperaré su confianza. Mamá está hundida, y aunque siento lástima, no puedo perdonarla aún. Mark y yo estamos intentando salvar nuestro matrimonio, pero la confianza está rota, y sé que depende de mí reconstruirla. No sé cuál es el siguiente paso, pero no quiero perder a mi familia. Actualización 3. Después de que la policía arrestara a Alex y el juicio de divorcio de mis padres dejara a mi mamá, Susan, sin nada, mi vida seguía en un limbo. Mi papá, Robert, estaba decidido a mudarse a Colorado, y mi relación con Mark estaba colgando de un hilo, aunque la terapia de pareja nos estaba ayudando a hablar con más honestidad. Pero aún sentía que todo podía colapsar si no actuaba con cuidado. Mi prioridad era salvar mi matrimonio y proteger a Lily, mientras intentaba sanar el daño que causé al ocultar el secreto de mi mamá. Seguí trabajando con el abogado, Steven, para asegurarme de que el caso contra Alex avanzara. En el juicio, se reveló que Alex había estafado a otras 3 mujeres en Chicago, usando tácticas similares para ganarse su confianza y vaciar sus cuentas. Fue condenado a 5 años de prisión, pero el dinero que robó de la cuenta de ahorros de mis padres, unos 70,000 pesos que no se recuperaron, era un daño permanente. Mi papá presentó una demanda civil contra mi mamá por negligencia, pero el juez decidió que, dado que el divorcio ya le había quitado todo, no había más que sacar de ella. Mamá estaba viviendo con mi tía Laura, trabajando turnos esporádicos en un supermercado y dependiendo de la caridad de su hermana. Cada vez que intentaba hablar conmigo, seguía justificándose, diciendo que Alex la manipuló y que no quería lastimar a nadie. Pero yo estaba cansada de sus excusas. Le dije que necesitaba asumir la responsabilidad y que, por ahora, no podía tenerla en mi vida. Cortar el contacto fue duro, pero necesario. Con mi papá, las cosas seguían tensas. Antes de que se mudara a Colorado, lo visité en su casa en Logan Square una última vez. Estaba empacando cajas, y la casa que una vez estuvo llena de risas ahora se sentía vacía. Intenté disculparme de nuevo, pero levantó la mano y dijo: «Emily, no quiero más disculpas. Quiero tiempo». Me dijo que se iba a Denver para empezar de nuevo, trabajando como consultor para una empresa de construcción. Había vendido la casa y planeaba usar el dinero para reconstruir su vida. Me dio una carta, diciendo que la leyera cuando estuviera lista. No la abrí de inmediato, porque tenía miedo de lo que diría. Pero me prometí mantener el contacto, enviándole mensajes ocasionales sobre Lily, esperando que algún día pudiéramos reconstruir algo. En casa, Mark y yo seguimos en terapia, y fue un proceso lento y doloroso. Mark admitió que su amenaza de divorcio y custodia fue impulsiva,
pero que mi silencio lo hizo sentir que no éramos un equipo. Durante una sesión, le conté cómo mi papel como hija única me hizo sentir responsable de mantener a mis padres unidos, y cómo eso me llevó a guardar el secreto de mi mamá. Él dijo que entendía mi intención, pero que necesitaba verme actuar con transparencia total. Acordamos un plan: no más secretos, comunicación abierta, y priorizar a Lily en todo. Mi suegra, Patricia, y mi suegro, Tom, fueron clave. Hablaron con Mark, recordándole que los errores no definen a una persona, y me ayudaron a cuidar a Lily cuando las cosas estaban más tensas. Los hermanos de Mark también me apoyaron, invitándome a cenas familiares para mostrar que aún me veían como parte de la familia. Un día, mientras Lily estaba en el preescolar, recibí una llamada de mi tía Laura. Me dijo que mi mamá estaba en un punto bajo, luchando con la depresión y la culpa, pero que había empezado a ir a terapia para enfrentar sus decisiones. Aunque me dolió escuchar eso, no estaba lista para perdonarla. Le dije a mi tía que necesitaba espacio, pero que esperaba que mi mamá encontrara algo de paz algún día. También descubrí que mi papá había enviado una pequeña suma de dinero a mi tía para ayudarla a mantener a mi mamá, a pesar de todo. Ese gesto me mostró que, aunque estaba herido, mi papá seguía siendo el hombre noble que siempre había sido. Actualización final. Han pasado unos meses, y las cosas han cambiado, aunque no todo es perfecto. Mi mamá sigue viviendo con mi tía Laura, trabajando en el supermercado y asistiendo a terapia. Pero su vida está rota, perdió su matrimonio, sus ahorros, y cualquier respeto que le quedaba. La última vez que supe de ella, intentó escribirme una carta pidiéndome perdón, pero no respondí. No la odio, pero no puedo dejarla volver a mi vida hasta que demuestre un cambio real. Su obsesión por sentirse viva la llevó a destruir todo lo que tenía, y aunque siento lástima, no puedo cargar con su dolor. Mi papá, por otro lado, está prosperando en Denver. Me escribe de vez en cuando, enviándome fotos de las montañas y contándome sobre su nuevo trabajo. Hace unas semanas, abrí la carta que me dio antes de irse. En ella, me decía que no me culpaba por querer proteger a la familia, pero que mi silencio le dolió porque siempre pensó que éramos un equipo. Terminaba diciendo: eres mi hija, Emily, y siempre lo serás. Dame tiempo, y encontraremos el camino. Lloré al leerla, pero también sentí esperanza. Hace poco, lo invité a pasar un fin de semana en Chicago para ver a Lily, y aceptó. Cuando vino, fue la primera vez que lo vi sonreír en meses, jugando con su nieta en el parque. No hemos hablado de lo que pasó, pero siento que estamos dando pequeños pasos hacia la reconciliación. Mark y yo hemos trabajado duro para salvar nuestro matrimonio. La terapia nos ha ayudado, pero la confianza sigue siendo frágil. Mark ya no menciona el divorcio ni la custodia, pero me ha puesto límites claros, no más secretos, y cualquier decisión importante la tomamos juntos. A veces, siento que me observa, como si temiera que vuelva a ocultarle algo, y eso duele. Pero estoy comprometida a demostrarle que mi error fue un momento de debilidad, no una traición. Hemos empezado a reconstruir momentos felices, noches de juegos con Lily, paseos por Lake Michigan, y pequeñas citas en nuestro café favorito. No estamos completamente recuperados, pero hay esperanza. Lily, con su risa y sus preguntas interminables, es el pegamento que nos mantiene juntos, y por ella, estoy dispuesta a seguir luchando. Mi suegra y mi suegro han sido mi roca. Me invitan a sus reuniones familiares, y aunque a veces me siento fuera de lugar por la tensión con Mark, me hacen sentir que aún tengo un lugar en su familia. Los hermanos de Mark también me han apoyado, cuidando a Lily cuando necesitamos tiempo para nosotros. Me di cuenta de que, aunque perdí a mi mamá y parte de mi relación con mi papá, he ganado una familia con los padres y hermanos de Mark, algo que nunca pensé que tendría después de este desastre. Supongo que esto es todo, chicos. No necesito volver a escribir por aquí. Gracias por escucharme, por darme ideas, y por recordarme que no estoy sola. Mi matrimonio no es perfecto, y mi relación con mi papá aún está en proceso, pero tengo a Lily, a Mark, y una oportunidad de seguir adelante. Cuídense. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias. Ahora, dime en los comentarios, ¿qué harías si te encontraras en esta situación? Nos vemos en el próximo video.